En esta noche continuamos con nuestra lectura. Tenemos delante de nosotros el segundo capítulo, al cual nuestro hermano James Renihan ha puesto por título Un camino más allá de toda comparación. Un camino más allá de toda comparación. Los textos base son 1 Corintios 12:31 y el 14:1, que dice: Mas yo les muestro un camino aún más excelente. Seguid el amor. De todos los poemas, sonetos e historias escritas en alabanza al amor, 1 Corintios 13 brilla más resplandeciente. En pocas palabras, usando oraciones simples, la esencia de esta jovial emoción es presentada a nuestros entendimientos. Debemos aprender de Él siguiendo su sendero, regocijándonos en sus alegrías, buscando sus tesoros. Cuando alguien lee la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto, se hace obvio que ellos eran una congregación con problemas. Desde los primeros párrafos hay signos de muchas áreas de pecado, debilidad y deficiencia en esta congregación. Nuestro capítulo llega en medio de detalles de estos problemas, mientras Pablo busca lidiar con ellos. Para comprender correctamente nuestro texto, debemos mirarlo como parte de toda la carta. Por sí mismo es sublimemente bello y significativo, pero cuando lo lanzamos dentro del fluir de pensamiento de la epístola completa, es incluso más impresionante. Es el corazón desnudo del intento de Pablo para enfrentar y solucionar los problemas corintios. Para él el amor es vida, el ambiente en el cual todo debe ser hecho, y así aquí encontramos el centro de la solución para sus problemas. Es el amor, puro y simple, como se describe en los versos ante nosotros. Necesitamos ver cómo la doctrina de Pablo sobre el amor en el capítulo 3 enfoca y responde los problemas de los cristianos corintios. Cuando escribe su hermosa canción, el apóstol nunca piensa en ello en solitario. No es simplemente una emocionante descripción de un ideal sublime, más bien es la cura para las profundas dificultades que afligían la iglesia. Ayudará a nuestro entendimiento del capítulo 13 si tenemos una percepción clara de su razonamiento a todo lo largo de la epístola. Entonces, permítanme hablarles de la primera epístola a los Corintios. Lucas, el asiduo compañero de viaje de Pablo, nos dice en Hechos 18 que el apóstol fue responsable, bajo la dirección de Dios, de fundar la iglesia de Corinto, probablemente 4 o 5 años antes de la escritura de esta epístola. Aunque no se nos dice la longitud exacta de su estadía en la ciudad, fueron más de 18 meses. Eso lo encontramos en Hechos 18:11, un tiempo en el cual él estuvo activamente involucrado en enseñar la palabra de Dios entre ellos. Ciertamente este fue un periodo en el cual mucho bien pudo ser logrado para el reino de Dios. Las relaciones pudieron forjarse, los creyentes pudieron ser establecidos en las cosas del Señor y los líderes pudieron ser capacitados para la obra del ministerio. No fue, sin embargo, un tiempo de bendición incesante. Se levantó mucha oposición, especialmente de los judíos, culminando con la partida de Pablo hacia Siria, después de dejar Corinto. Él aparentemente mantuvo contacto y comunicación con la iglesia y sus miembros. Primera de Corintios 5:9 claramente nos dice que hubo una epístola previa enviada por Pablo a la iglesia. En el capítulo 1, verso 11, un reporte personal dado a Pablo por esos del grupo familiar de Cloé, informándole de algunos de los problemas en la asamblea. Y parece que Estefanas, Fortunato y Acaico habían asimismo visitado al apóstol con noticias, como encontramos en el capítulo 16, versículo 17. En el capítulo 7, verso 1, demuestra que los corintios mismos habían escrito también una carta a Pablo buscando su consejo en varios asuntos. Había evidentemente
contacto regular mantenido entre el apóstol y estos creyentes. De muchas formas, el reporte de los de Cloé y la carta enviada a Pablo por los Corintios estructuran el contenido de esta carta, conocida como Primera de Corintios. Los capítulos 1 al 6 parecen lidiar con asuntos que surgen del reporte y los capítulos del 7 al 16 responden los asuntos contenidos en la carta de la iglesia. Pero incluso reconociendo esta estructura, es importante notar que hay también un tema subyacente recorriendo toda la carta, un tema que parece una sobreestimación de ellos mismos y de su posición, como un resultado de lo que Dios ha hecho con ellos, tal vez aumentando con el orgullo de su posición geográfica. Corinto era un importante centro de comercio. Ellos desarrollaron un pecaminoso orgullo de posición que les cegó a varias de las realidades claves de la vida y la doctrina cristianas. Notemos algunas de estas cosas en el cuerpo mismo de la epístola. Gracia incomparable. Casi lo primero que Pablo les describe es esto. Agradezco siempre a mi Dios con respecto a ustedes por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, que fueron enriquecidos en todas las cosas por Él, en toda expresión y en todo conocimiento, de la misma forma que el testimonio acerca de Cristo era confirmado en ustedes, para que nada les falte en ningún don, ansiosamente esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien también les confirmará hasta el fin, para que sean sin culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es evidente por estas palabras que tanto Pablo Corintios, como los corintios, perdón, reconocían que el Señor había hecho algo extraordinario en medio de ellos. La gracia de Dios había estado activa durante los muchos meses que Pablo estuvo presente y ciertamente también después. Así que el apóstol pudo hablar de las abundantes riquezas dadas a ellos por Cristo mismo. El énfasis del versículo 5 está en la fuente de las riquezas. Ellas han provenido de las bendiciones de Cristo. Esta no es la riqueza de joyas y oro, sino más bien de bendiciones espirituales divinamente concedidas. Dos categorías son especialmente nombradas: palabra y conocimiento. Cada una de ellas era altamente valorada en la cultura griega. Por supuesto, el resto del capítulo demuestra que Pablo no estaba pensando en las categorías de los filósofos paganos, sino más bien en aquellas de la cruz y su sabiduría. Contrario al falso conocimiento y oratoria prevalecientes entre los griegos, los corintios habían experimentado un enriquecimiento divino de palabra sana y conocimiento espiritual. Más allá de esto, también dice que a ellos nada les falta en ningún don. Nada les falta en ningún don. Esto es por supuesto una forma de expresión indicando que no había otra iglesia que hubiera sido bendecida con tal variedad y extensiva distribución de dones sobrenaturales. Aparentemente cada manifestación divina para el uso de la iglesia cristiana había estado presente entre los creyentes corintios. Ellos podían regocijarse, como hizo Pablo, en la maravillosa distribución por el Señor ascendido. Él ha determinado bendecir esta iglesia al máximo y ellos han experimentado y disfrutado este sobreabundar de la gracia celestial. Pero no todo estaba bien. A pesar de estas enormes bendiciones, los problemas estaban en el medio. El orgullo incomparable. La gran abundancia de bendiciones se convirtió en la causa de su orgullo. Este hilo corre a todo lo largo de la epístola. Después de ocuparse del problema de la división y demostrar que ni aun los apóstoles podían vanagloriarse en ellos mismos, Pablo se vuelve al problema de la jactancia de los corintios en el capítulo 4. Parece que algunos miembros de la iglesia se habían apegado a uno u otro de los apóstoles, como si llevar el nombre de alguno o pertenecer a algún tipo de partido de otro fuera causa para el orgullo personal. Si estaba mal incluso para los apóstoles pensar en estos términos hombrecéntricos, porque
Eso es, de hecho, lo que hace la adhesión a los partidos, se centra en el hombre, dado que Dios es el único que actúa en y a través de los cristianos. ¿Cuánto más es cierto para todos los creyentes? Considere las palabras de Pablo. Pues, ¿quién te hace ser diferente a otro? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Ahora, si de hecho lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ustedes ya están llenos, ya son ricos, han reinado sin nosotros. Y de hecho yo desearía que ustedes reinaran para que nosotros pudiéramos reinar juntamente con ustedes. Estos individuos estaban claramente convencidos de su propio estado envanecido. La serie de preguntas intelectualmente provocadoras fueron propuestas por Pablo para servir como medios de contemplación y convicción. Si uno sobrepasa a otro en dones, ¿quién ocasiona esto? ¿No es el Señor? ¿Y hay algo que ellos recibieran que no viniera de su mano? Y si este es el caso, ¿por qué ellos se gloriaban? Ellos habían quitado sus ojos del Señor y firmemente los colocaron en ellos mismos. El hombre que ejercía el don más espectacular se enorgullecía de lo que había hecho, olvidándose que era el Señor obrando a través de él. Cristo podía igual soberanamente determinar usar otro individuo para hacer la misma cosa. Pero esta verdad estaba perdida entre los corintios y ellos se vanagloriaban de su riqueza espiritual. Ellos eran reyes, no siervos del verdadero rey, sino reyes en ellos mismos. Ellos habían entendido todo mal. Unos versos después, Pablo se dirigió al problema de la conducta envanecida de los corintios. Estaban envanecidos por su independencia del apóstol, envanecidos por su tolerancia hacia el pecado vulgar en medio de ellos, envanecidos por su libertad. Tan fuera de proporción estaba su sentido de autoimportancia que ellos parecían que habían adoptado un lema para ellos mismos. Todas las cosas son lícitas. Cuando un individuo piensa que él o ella es superior, incluso cuando esa superioridad percibida viene de Dios, los límites se pierden. Uno puede comenzar a excusar incluso el peor de los actos pecaminosos, pensando que la experiencia de bendiciones superlativas de alguna forma introduce al participante en una esfera nueva y celestial. Tristemente, los corintios cayeron directo en esta trampa. Tal vez no debería ser una sorpresa que el orgullo presente entre los corintios fomentara un espíritu partidista entre ellos, dado que el orgullo no es meramente un problema intelectual. Cuando consigue aferrarse al corazón, no se contenta solamente con alimentar su propio inflado sentido de grandeza, sino que quiere que otros sean partícipes y reconozcan sus pretensiones. La desintegración de la unidad evidente en esta asamblea hace este hecho tristemente cierto. Inmediatamente después de agradecer a Dios por las maravillosas bendiciones que ha derramado sobre la iglesia, el apóstol se dirigió a un problema fundamental entre ellos: divisiones. Hay una conexión inconfundible entre el orgullo y la división. Hay una conexión inconfundible entre el orgullo y la división. Las palabras de Pablo en el capítulo 10, verso 12, directamente se dirigen a esta situación: que aquel que piense que resiste tenga cuidado, no sea que caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga, es como lo traduce la Reina Valera del 60. Este era el gran problema de los corintios, hasta donde a ellos concernía. Todas sus bendiciones eran evidencia inconmovible de que ellos ciertamente permanecieron firmes en su fe, pero de hecho estaban al borde de caer, porque habían perdido el contacto con Cristo, confiando en ellos mismos y sus experiencias. La autoabsorción, autocomplacencia y autoconfianza. Estos eran los factores carnales en la raíz del problema corintio. Es especialmente fascinante notar que su orgullo era evidente
en las dos áreas mencionadas por Pablo en su declaración introductoria, a saber, la sabiduría y el conocimiento y los dones espirituales. Noten, por ejemplo, que Pablo habla de la diferencia entre la sabiduría mundana y la divina, como el tema de la primera sección extendida de la epístola, desde el capítulo 1, verso 18, hasta el 3, verso 23. Y de nuevo en el capítulo 8, el cual dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Asimismo, el problema de los dones y su uso ocupa mucho de su perdón, Asimismo, el problema de los dones y su uso ocupa mucho de su pensamiento, especialmente en los capítulos 12 al 14. Estos dos asuntos proveen la mayor parte del material para la argumentación de Pablo a todo lo largo de la carta. Los corintios estaban convencidos de la supremacía de su conocimiento y de sus dones. De esta forma, con todo lo que fue bueno, ellos encarnaron todo lo que podía ser malo en una iglesia. Primera de Corintios 13 viene justo en medio de esto, dirigiendo preguntas tales como ¿cuál es la cura para el orgullo? Como veremos en el próximo capítulo, el capítulo 13, los versos del 1 al 3 dirige esta misma pregunta. Es central para el desarrollo de pensamiento en el libro y directamente relevante para la preocupación de Pablo por la iglesia corintia. El problema de los dones. Los capítulos del 12 al 14 enfocan los problemas del uso de los dones en esta asamblea cristiana. En el capítulo 12 la unidad y diversidad de la iglesia se destaca. La iglesia es un cuerpo, consistente de muchas partes, con mucha diversidad entre los miembros. Noten, por ejemplo, los versos 4 al 6. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. Hay una gran variedad, sin que nadie tenga lo que es bueno o necesario o edificante. Hasta los apóstoles deben reconocer la diversidad en la iglesia. Dios ha señalado estos en la iglesia. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después de eso milagros, después dones de sanidad, ayuda, administración, variedades de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos hacedores de milagros? En el capítulo 14, específicamente, el apóstol avanza del problema general de los dones al área específica de las lenguas y profecía. Aparentemente había muchos que creían que su don de lenguas era superior a todo lo demás, y ellos lo usaban como una demostración de orgullo y gloria. Note varios versos. Ya que ustedes están afanosos por los dones espirituales, dejen que sea para la edificación de la iglesia que ustedes busquen sobresalir. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, que todas las cosas sean hechas decentemente y en orden. El uso de los dones estaba creando un tremendo problema en la iglesia. En medio de estos dos capítulos encontramos nuestro capítulo acerca del amor. Se interpone entre ellos porque es un paréntesis vital. Mientras los corintios se habían enamorado de sus dones, llevando estos hacia un extremo orgulloso, ellos debían ser traídos de vuelta a la realidad. El amor, el verdadero amor, es el único contexto en el que estos dones deben ser expresados. La meta no es el don, sino la gracia. Y la gracia del amor debe tener prioridad sobre el don. La meta del, la meta no es el don, sino la gracia. Y la gracia del amor debe tener prioridad sobre el don. El camino más allá de toda comparación. ¿Pone Pablo al amor en contra de los dones, la sabiduría o el conocimiento? De ningún modo. Estas cosas son vitales para la iglesia, pero si van a ser usadas para ganancia y no solo para ganancia personal, sino para el bien de toda la iglesia, ellas deben ser establecidas en el contexto del amor. ¿Cuál es el motivo, la fuerza de toda actividad cristiana? Hay solamente una respuesta. Es el amor. Los dones son buenos para usar. El conocimiento es de utilidad genuina, pero la mejor forma de usar ambos es en amor. Corinto
con todos sus beneficios y bendiciones en la iglesia, con sabiduría, conocimiento y dones incomparables, era una iglesia con muchos fallos, porque el orgullo de posición y los dones tomaron el lugar del amor. Su vida eclesial se había vuelto como el ruido de una orquesta tocando piezas musicales diferentes al mismo tiempo. Uno tocando Beethoven, otro Mozart, otro Shostakovich y otro Copeland. Todos ellos son músicos talentosos, pero como luchan unos contra otros, la belleza de la música se pierde en el bullicio del sonido. ¿Cómo debía funcionar la iglesia corintia? Por amor, por amor. Pablo no busca disminuir su conocimiento, ni trata incluso de disminuir las variadas expresiones de dones. Él simplemente busca restaurar el corazón y el alma a vida eclesial de ellos. Una restauración fundamentada en un ejercicio diocéntrico del amor. Corinto en el siglo XXI. Es realmente fácil mirar atrás a los corintios y sus problemas con un desapegado sentido de tristeza y preocupación, pensando para nosotros mismos, ¿no es asombroso que una iglesia tan bendecida pudiera tropezar tan mal? Aunque está bien tener este tipo de pena y preocupación, se queda corto de la respuesta correcta que debemos tener. Muchos de nosotros en el occidente fallamos en reconocernos a nosotros en estas descripciones de los corintios, y aún así estamos justo allí. Mientras que no podemos ser tan groseros como para decir estas cosas, frecuentemente pensamos en ellas. Nosotros somos los herederos de la Reforma. Tenemos más maestros, más libros, más eruditos y más recursos que nunca. Dios nos ha bendecido con un sorprendente gran conjunto de información y con abundancia de hombres dotados. El fruto de 20 siglos de estudio cristiano y reflexión llenan nuestros libreros, nuestros discos duros y nuestros sitios web favoritos. Damos más para las misiones, enviamos más obreros a los campos de cosechas y nuestras iglesias están fuertes y saludables. Estamos conquistando el mundo para Cristo. Y aún así, con esta manera de pensar y hablar, es posible que seamos más como los corintios de lo que nos gustaría admitir. Estamos orgullosos de las bendiciones, las cuales solamente vienen de Dios. Nos vanagloriamos en nuestro conocimiento, en nuestra salud espiritual, entre comillas, en nuestras posiciones de liderazgo en el mundo. Con aire satisfecho, nos acreditamos a nosotros mismos con el avance de la cristiandad en la era moderna, pensando que es debido a nuestra influencia. Nos hemos olvidado que todo proviene del Señor y que no tenemos derecho de enorgullecernos de eso. Están, estos problemas están en la mismísima raíz de nuestra debilidad y letargo, y frecuentemente somos completamente ignorantes del hecho de que somos débiles y letárgicos. Nos enorgullecemos en lo que ha sido hecho y en lo que somos, olvidando que nada es logrado aparte del Señor y su poderosa obra. ¿Estás tú complacido con tu cristianismo? ¿Comparas tu iglesia con otras pensando que es mejor, que es mayor y más pura? Si lo haces, eres tú un corintio y desesperadamente necesitas el mensaje de Pablo, así como yo. Mientras nos abrimos paso a través del capítulo 13, debemos constantemente traernos de regreso a estos asuntos. Cada iglesia debe, en la actividad continua de sus ministerios, regresar a esta raíz. Es posible tener mucha sabiduría y conocimiento, estar llenos de dones y aún así perder de vista la gran necesidad de amor verdadero y sincero. El conocimiento envanece, los dones proveen motivo para gloriarse, incluso las obras caritativas se convierten en una fuente de orgullo y el amor es echado fuera de la puerta. ¿Cesará el conocimiento?
¿Son los dones innecesarios e irrelevantes? ¿Es la benevolencia un gasto de energía? No, nunca. Pero sin amor, ellas son solamente la concha quebrada de lo que debería ser. ¿Le dará atención especial a este pasaje, preguntándose usted mismo si es como los corintios, con mucho de lo que es bueno y admirable y todavía falto de amor? Que Dios nos ayude a aprender de su santa palabra. Amén.